¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, Edith. ¿Qué tal tu semana? Fantástica. Como siempre, organizando cosas. Organizando, revisando, bueno, es una constante labor. Y preparando también temas para compartir con toda nuestra audiencia. Sí. Hoy trajiste algunos dichos. Sí, más que el concepto propio de la frase o dicho, la expresión idiomática, a mí lo que me atrapa es la posibilidad de ver cómo en distintas culturas se expresan distintos sentimientos o reacciones. Justamente, a veces uno sin querer dice, preguntando se llega a Roma. ¿De dónde vendrá este dicho? ¿De dónde vendrá esta oración o esto que tan comúnmente lo usamos? Tiene una explicación. Claro que sí. Y lo vamos a charlar inicialmente desde la explicación en el español, ¿no es cierto? El origen etimológico, por decirle de alguna manera, de esta expresión tiene que ver con el Imperio Romano. El Imperio Romano. Que se extendió kilómetros y kilómetros. Sí, se habla de 6,5 millones de kilómetros cuadrados que llegó a abarcar y obviamente dimensiones que iban desde el África hasta las costas de las Islas Británicas, sí, por ejemplo. Y para unir todo ese territorio, los romanos construyeron las calzadas, las vías romanas que podemos ver en distintos lugares todavía. Así es, parte característica de cada una de estas ciudades romanas en las que se transformaban los territorios conquistados eran elementos arquitectónicos tales como las calzadas, las rutas, y creo que llegaron a ser como 90.000 kilómetros de calzada romana. Sí, así es. Y en ese había un punto neurálgico, como ahora nosotros conocemos el kilómetro cero en la modernidad de lo que es desde donde arrancan las rutas en las ciudades. Ese punto neurálgico se llamaba Milarium Aureum, y desde ahí se supone que arrancaban estas vías, y así habrás oído escuchar, por ejemplo, de la vía Apia en honor al emperador Apio, o de la vía Salaria, que tenía que ver justamente con el tránsito de la sal. Y eran tan numerosas las vías que se entrecruzaban y que emprendían aquellos que querían llegar a la ciudad de Roma, que era la capital del mundo, entendida en ese momento como tal, que podían perderse. Entonces, ¿qué debía hacerse? Preguntar. Y de ahí sale o nace este dicho de preguntando se llega a Roma, o todos los caminos conducen a Roma, que también lo conocemos como tal. ¿Cómo lo usamos nosotros ahora en la contemporaneidad? Para expresar que no hay que quedarse con una duda, que hay que indagar, cuando uno tiene un propósito para poder llegar y concretarlo. Correcto. Vos sabés que como profesora de inglés siempre me queda un poquito la chispita de ver qué equivalente existe, porque aquel que aprende una lengua extranjera o los que la hemos enseñado, también debemos enseñar elementos de la cultura que dejan de ser los lingüísticos y pasan a ser, como en este caso, expresiones que se usan solamente en esos contextos. Y en inglés lo que nosotros encontramos es better to ask the way than go astray, que sería algo así como mejor preguntar que perderse. Fíjate vos cómo cada cultura pone el eje o el foco en otra cosa. En la expresión nuestra apuntamos más a la concreción del objetivo, en tanto que en la inglesa se presta más atención a no confundirse, a no perderse. Claro. Y como hay muchos dichos, pero yo elegí uno más, que es pagar el pato. Que se usa mucho, ¿no? Pagar el pato. Pagar el pato, que tiene que ver con hacerse cargo de algo que uno no hizo, cargar con la culpa de otro, y que originariamente tenía que ver con la situación a la que eran expuestos los judíos, a los que se les achacaba muchas más cosas de las que realmente eran culpables, y ellos exponían, ellos arguían que tenían un pacto con Dios, que por eso se sentían fuertes aún ante las amenazas
de los cristianos, a tal punto que se los amenazaba con hacerlos arder en una sinagoga y que ahí tuvieran la oportunidad de mostrar ese pacto que tenían con Dios. Con el tiempo, la C se perdió. Y la palabra pacto pasó a ser pato. Pato, exacto. Más que nada por un capricho fonológico probablemente. Y es la que conocemos ahora. Pagar el pato, hacernos cargo de la culpa ajena. Y en inglés, nuevamente, curioseando, hay una expresión similar. No hay equivalentes genuinos justamente por la particularidad de cada cultura. En este caso sería to take the rap for someone or something. Rap significa golpe, o sea, es como aceptar el golpe o la trompada en lugar de otro. Y eso tiene que ver con el ponerse en el lugar del que realmente debía de recibir la reprimenda. Tenemos tiempo, me dice Luciana, para uno más. Entonces te cuento el origen de a cada chancho le llega su San Martín. No hace mucho que escuché esa expresión y dije, a ver, ¿cuál era la razón de este dicho? Y tiene que ver con lo que sucedía remontándonos en el tiempo en los 11 de noviembre, que es la fecha del patrono San Martín de Tours. En esa época justo se sacrificaban los puercos, los cerdos, para de alguna manera marcar el final de una etapa agrícola y el comienzo de la futura. Sí, sí. Y como augurar una buena cosecha, un buen año agrícola. En este momento, ¿cómo lo usamos nosotros? Como diciendo que cada cual va a recibir recibe su merecido. Exacto, el merecido, y que no esté tan descuidado, porque en algún momento va a recibir su merecido. Como acá cuando Luciana nos diga basta, claro, nos va a llegar nuestro San Martín. Claro. Y en inglés, fíjate vos qué distinta que es la equivalencia, porque habla de every man, cada hombre, meets his Waterloo. Waterloo, la batalla en la que resulta finalmente vencido Bonaparte. Para significar que a cada persona le puede llegar un momento en la que es vencido y tiene que afrontar ese hecho. Súper interesante, me encantó, Rosa, me encantó. Gracias. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros siempre y nos despedimos, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal.